Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, curso de Inventación Académica, nuevo ingreso 2023. Bienvenidos queridos estudiantes, mi nombre es Carlos Misael Noyola Rivera, soy estudiante de quinto año de la licenciatura en Informática Educativa y en esta ocasión es un honor para mí ser instructor en este curso de ambientación académica. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso de ambientación? Primeramente, en el capítulo número 1 vamos a ver lo que son los números reales. Para esta sesión vamos a ver los conjuntos numéricos y veremos lo que son los números naturales, jerarquía de las operaciones y operaciones en los números naturales. Objetivo general de este capítulo: reconocer diferentes tipos de conjuntos numéricos, operaciones definidas en ellos y su forma de aplicación para solucionar problemas elementales. Como objetivos específicos tenemos ubicar correctamente los números en la recta real, operar adecuadamente con intervalos de la recta real, ubicar correctamente puntos en el plano cartesiano, determinar regiones en el plano cartesiano. Destrezas. Las destrezas que se esperan al finalizar el capítulo número 1 que cada estudiante adquirirá serán: realizar operaciones que definen los conjuntos numéricos, expresar situaciones de la vida diaria con los números, utilizar los conjuntos numéricos como una creación de la mente humana, plantear problemas de diversas ramas del conocimiento, modelar fenómenos de la naturaleza, entre otros. Capítulo 1. Números reales. Los conjuntos numéricos. Primeramente vamos a partir como que es un conjunto. Un conjunto numérico permite representar diversas situaciones del entorno, tales como la cantidad de elementos que tiene un conjunto. En este caso podría ser el conjunto de los números naturales. Los conjuntos numéricos utilizados en las matemáticas básicas son los números naturales, que son aquellos números que dan desde el 1 hasta el infinito. Los números enteros, que son aquellos números que incluyen al cero, los números negativos y los números positivos, en este caso los naturales. Los números racionales. Los números racionales son aquellos números que están abarcados por los decimales, o sea, los números que están entre los números naturales, y que estos tienen una periodicidad conocida. Los números irracionales son aquellos que se encuentran también dentro de los números naturales, pero de estos no se conoce su periodicidad. Los números reales son el aglomeramiento de todos los demás conjuntos numéricos, que en este caso serían los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Y por último, los números complejos, que este es un conjunto numérico que no se va a estudiar en este curso, pero se utiliza en otros campos más profundos de las ciencias y las matemáticas. Son utilizados en diversas situaciones, por todas las ramas del conocimiento. Los números sabemos que se ocupan en cualquier parte, ¿verdad? Aquí vemos un esquema de cómo estaría estructurado lo que son los conjuntos numéricos. Podemos observar que los números naturales es este pequeño grupo que está abarcado desde el 1 hacia el infinito. Vemos que los números enteros son el cero y todos los números negativos, y también los números positivos. Entonces también los números enteros abarcan lo que son los números naturales. Luego vemos los números racionales, que los racionales son aquellos números que se encuentran entre cada uno de los números enteros. En este caso, entre el 1 y el 2 existe una infinidad de números, que serían en este caso los números racionales, que podemos ver que se pueden expresar mediante lo que son fracciones o lo que son decimales. Y por último tenemos lo que son los números irracionales. Estos números también se ubican en lo que son los números enteros, pero estos no tienen una periodicidad conocida. En el caso de lo que son el número pi, que conocemos que es 3.14, y una secuencia de números que no se repiten con cierta periodicidad. Lo mismo pasa con la raíz de 2. Sabemos que es 1.41 y sigue una secuencia de números sin sin ningún orden. Diferente a este 9.5, que es un número periódico. Aquí significaría que es un número infinito, pero este 5 se repite infinitas veces. Entonces conocemos que, aunque sea infinito, sabemos que después de este 5 le continuarán más 5. Mientras que en el caso de los números irracionales, no conocemos el número que continúa.
Y todo esto abarcaría lo que son los números reales, tanto los racionales como los irracionales. Los números naturales. Vamos a ver lo que es este conjunto numérico. Números naturales. Los números naturales que utilizan el símbolo n comienzan con el número 1 y generalmente se utilizan para contar. Como conjunto se representan de la siguiente manera. N es igual, se abre una llave y se pone 1, 2, 3 puntos suspensivos, que significaría que esto continúa hasta el infinito. ¿Por qué ponemos los puntos suspensivos? Porque si bien el conjunto de n, en este caso los números naturales, tiene un primer elemento, el número 1, no tiene un único elemento, es por lo tanto un conjunto infinito. Representación de los números naturales. Al averiguar el número de elementos que tiene un conjunto, se le asigna a cada elemento un número natural, es decir, al primer elemento se le asigna el número 1, al segundo el número 2 y así sucesivamente, hasta agotar todos los elementos del conjunto. Al finalizar este proceso, el número de elementos del conjunto es el último natural utilizado. Para representar a los números naturales en una recta, se ubica hacia la derecha la secuencia 1, 2, 3 a una distancia fija, denominada unidad, como se ilustra en la siguiente figura. Aquí vemos la recta de los reales o la recta de los números naturales. En este caso, al ser los números naturales, el 0 no es un número natural, pero cuando se representa la recta de los naturales, se utiliza como punto de partida, aunque no pertenezca a los números naturales. Es de recordar eso, el 0 no es un número natural, sería un número entero. Aquí podemos ver que cada distancia, desde un número natural hasta el siguiente, representa lo que se le denomina una unidad y tiene la misma distancia, así hasta el número infinito. Propiedades de los números naturales. Los números naturales tienen ciertas propiedades que vamos a estudiar a continuación. Todo número natural, n, tiene un sucesor, es decir, para n perteneciendo a los naturales, entonces n más 1 pertenece a n, es el consecutivo de n. Por ejemplo, n pertenece a los números naturales, entonces n más 1 es igual a 6, que también pertenece al mismo conjunto de los números naturales. Como los números son infinitos, siempre va a haber un sucesor después del anterior. Así que si tomamos un número muy grande, sabemos que ese número va a tener un sucesor que va a ser ese mismo número más una unidad. Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. En el conjunto de los números naturales no existen los decimales. Por ende, no existe ningún número que se encuentre dentro de un número natural y el siguiente, ya que el conjunto de los números naturales no incluye lo que son los números decimales. En el caso de 1 a 2, en esta distancia no existe lo que es el 1.5 en el conjunto de los números naturales. Todo número natural n mayor de 2 se puede descomponer en factores primos. Por ejemplo, 30 es igual a 2 por 3 por 5, en lo que 2, 3 y 5 son sus números primos. Con esto podemos ver que todo número se puede descomponer en sus factores. En el caso del número 30, nosotros lo podemos descomponer. Escribimos 30, le sacamos mitad. La mitad de 30 es 15. Le sacamos tercera. La tercera de 15 es 5. Le sacamos quinta. La quinta de 5 es 1. Aquí encontramos lo que son sus factores y si multiplicamos estos mismos, obtenemos lo que es el número original, que en este caso sería el 30. Esto se aplica a cualquier número natural siempre y cuando este sea mayor a 2. La propiedad conmutativa. La alteración del orden de los sumandos no altera la suma. A más B es igual a B más A. Para el producto igual, el orden de los números no altera el producto. A por B es lo mismo que decir B por A. Si yo multiplico 5 por 2, es lo mismo que decir 2 por 5. Lo mismo para la suma. Si yo digo 5 más 2, es lo mismo decir 2 más 5, porque el resultado es el mismo. Propiedad asociativa. Se puede asociar de cualquier modo los sumandos sin alterar la suma. A más B más C es lo mismo que decir agrupar los primeros dos términos A más B y luego sumarle
el último término C, o tener A y agrupar lo que son los términos B más C. En ambas operaciones obtendré el mismo resultado. Lo mismo pasa para el producto, que se puede asociar sin alterar el mismo. Yo tengo el producto A por B por C. Yo puedo asociar lo que son los primeros términos A por B y luego multiplicar mi resultado por C, o tener a y multiplicarlo por la asociación que hago de B por C. En estos casos no voy a tener ningún problema para operar, ya que la respuesta será la misma. Elemento neutro para la suma. El elemento neutro para la suma es el número 0. Así yo sumo 0 más cualquier otro número, me va a dar ese mismo número. Elemento neutro para el producto. El elemento neutro para el producto es el número 1. Así yo multiplico cualquier número por 1, me va a dar ese mismo número. Propiedad distributiva. Yo puedo tener un producto multiplicando a un conjunto. Entonces yo puedo distribuir la multiplicación en cada uno de los miembros de ese conjunto. En este caso, yo tengo A por B y luego voy a sumar ese resultado por A por C para poder operar. Todo número natural multiplicado por 0 es 0. En este caso yo multiplico cualquier número por 0 y el resultado va a ser 0. Jerarquía de las operaciones. La jerarquía de las operaciones es un punto muy importante, puesto que es la manera en la que nosotros vamos a realizar las operaciones de un ejercicio. Aquí hay que prestar mucha atención, ya que este es uno de los principales factores en donde los estudiantes pueden realizar un ejercicio de manera equivocada. Tenemos un orden que tenemos que respetar en todas las situaciones. Primeramente, se hacen las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis, pero si hubiesen muchos paréntesis, se va a respetar primeramente esta misma jerarquía, pero lo que está incluido dentro de los paréntesis. Luego de esto vamos a hacer lo que son las potencias y las raíces. Vamos a resolver lo que son paréntesis, luego vamos a resolver lo que son potencias y raíces. Por último, vamos a tomar lo que son las multiplicaciones y divisiones. Primero paréntesis, luego las potencias y raíces, luego las multiplicaciones y divisiones, y al finalizar todo esto, vamos a hacer lo que son las sumas y las restas. Esta jerarquía se realiza de izquierda a derecha. Y tenemos aquí un pequeño gráfico que nos ilustra cómo es que vamos a hacer esta jerarquía. Primeramente todo lo que esté dentro de paréntesis, luego potencias y raíces, seguido de multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. Y, muy importante, todas estas operaciones se realizan de izquierda a derecha. En este caso, yo tengo una operación, pongamos 2 más 5 por 3 por 2. En este caso, vemos que tenemos lo que son paréntesis y lo que son productos. Según la jerarquía, yo tengo que hacer primero lo que está dentro de las operaciones, de los paréntesis. Veo que tengo dos grupos de paréntesis. En este caso, veo que tengo una suma y veo que tengo una multiplicación. La jerarquía me dice que tengo que hacer primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas. Pero también me dice la jerarquía que yo tengo que realizar las operaciones de izquierda a derecha, lo que significaría que esta suma, a pesar de que es inferior en jerarquía, pero al estar a la izquierda, la tengo que desarrollar primero, para luego desarrollar la siguiente. En este caso tengo que hacer esta suma. 5 más 2 es 7. Pongo el signo porque solo lo bajo y hago la siguiente operación. 3 por 2, 6. Ahora ya he destruido todo lo que son los paréntesis. Y vuelvo a ver la jerarquía de operaciones. En este caso me dice, ¿hay paréntesis? No, ya lo destruí. ¿Hay potencias y raíces? No, ya están efectuadas. ¿Hay multiplicaciones y divisiones? Sí, es lo que continuaría.
y lo que me dé de resultado va a ser ya mi número final. En este caso, 42. Operaciones en los números naturales. Condiciones. Los números naturales tienen ciertas condiciones para operarse. Esto solo se aplica en lo que son las restas y las divisiones, que son las que tienen ciertas condiciones. No todas las operaciones son siempre posibles en el conjunto de los números naturales. Veamos cuáles podemos resolver sin tener problemas. Aquí hay que hacer cierto hincapié, que estamos ahorita en el conjunto de los números naturales. Recordemos que no tenemos lo que son los números enteros, en este caso los números negativos. Nosotros podemos realizar las sumas de cualquier número natural y vamos a obtener otro número natural de mayor valor. Lo mismo pasa para el producto. Podemos multiplicar dos o más números naturales y obtener un número mayor. También podemos hacer las potencias y vamos a obtener más números mayores. Pero también podemos realizar otras operaciones en algunos casos. Podemos realizar la resta en los números naturales si el minuendo es mayor que el sustraendo en el conjunto de los números naturales y si el minuendo es mayor o igual que el sustraendo en el mismo conjunto de los números naturales. Recordar que como estamos en los números naturales, nosotros no tenemos lo que son los negativos. Por ende, en la recta de los naturales, yo pongo 0 como base y tengo 1, 2, 3 hasta el infinito. Yo puedo hacer una resta siempre y cuando el minuendo, en este caso el número al que le quiero restar algo, tiene que ser mayor que el sustraendo, la cantidad que le quiero quitar. En un dado caso, yo tengo 10 y le quiero restar 15, en el conjunto de los números naturales, esta operación no se puede realizar porque el resultado me da un número entero que no está contemplado dentro de este conjunto de los números naturales. Por eso, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. En este caso, si yo tengo 10 como minuendo, yo le puedo restar cualquier número que sea igual o menor a 10. En este caso, puede ser el 10, el 9, el 8, el 7 y así sucesivamente hasta llegar al 1, ya que el 0 no pertenece al conjunto de los números naturales. Cociente. Si el dividendo es múltiplo del divisor y este distinto de 0. En este caso, esta es una norma general en la que no se puede dividir entre 0, ya que es un valor que no está definido. Radicación. Podemos extraer raíces cuadradas de cuadrados perfectos, raíces cúbicas de cubos perfectos. O sea, solo podemos operar lo que son raíces exactas. En este caso, como la raíz de 4, sabemos que tenemos que buscar un número que, multiplicado la cantidad de veces que me dice la raíz, me dé como finalidad el número que está dentro de la raíz o el radicando. En este caso sería 2, porque si yo multiplico 2 por 2, me da lo que es el número 4. Entonces yo solo puedo aplicar radicación en los números naturales siempre y cuando sean cuadrados perfectos o raíces perfectas de cubos. Recordatorio. Los productos de potencia de igual base es otra potencia de igual base, cuyo exponente es la suma de los exponentes de los factores a elevado a n por a elevado a n es igual a y la suma de sus potencias. Eso lo podemos ver de esta manera. Si yo tengo 2 al cuadrado y lo estoy multiplicando, esto solo aplica en la multiplicación, por 2 al cubo, yo puedo hacerlo como 2 y sumar 2 más 3, lo que me daría 2 a la quinta. Si vemos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. Si nosotros multiplicamos esto, nos da como resultado 32. Y si sacamos 2 a la quinta, sería 2 por 2
por 2 por 2 por 2, lo que me da también 32. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Cociente de potencias de igual base. Potencia de potencias. Si yo tengo a elevado a la m entre a elevado a la n, yo puedo hacer la resta de sus potencias. En el caso, tengo yo 2 a la cuarta entre 2 al cubo. Yo puedo escribirlo como 2 elevado a la 4 menos 3, lo que me daría 2 a la prima, o el mismo 2. Y si lo vemos aquí, 2 a la cuarta es 16. Y lo vemos aquí como 2 al cubo es 8. Y si hacemos esta división, sabemos que 8 cabe dos veces en 16. Entonces me da 2. O en el mismo 2 a la prima, que vamos a poner a este lado. Yo tengo 2 elevado al cuadrado, pero todo esto lo tengo elevado al cubo. Entonces yo lo puedo hacer como 2 multiplicado por 2 por 3. Y me da como resultado 2 elevado a la sexta, que sería 64. Y si lo hacemos por partes, sería 2 al cuadrado es 4. Todo esto elevado al cubo, que sería 4 por 4 por 4, que me da 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Vemos que es el mismo cuadrado de un binomio. Cuando yo tengo un binomio de la forma a más o menos b elevado al cuadrado, yo lo puedo descomponer como a cuadrado más o menos dos veces a por b más el segundo término al cuadrado. Para verlo, yo lo puedo ver así. 2 más o menos 3 al cuadrado es igual a decir 2 al cuadrado más o menos. Esto depende del símbolo que esté aquí. Si el símbolo es más, coloco más. Si el símbolo es menos, coloco menos. Más o menos dos veces. Este número es parte de la fórmula, no es este 2 de acá. Este solo se coloca dos veces el primer término, que sería A, en este caso 2, multiplicado por mi segundo término, P, que en este caso sería 3, más este más de esta fórmula, P al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado. Resuelvo la operación y me va a dar un número. Y ese va a ser el resultado de este cuadrado del binomio. Cubo de binomios. Es muy parecido al de arriba, solo que tiene cierta diferencia. Yo tengo lo que es a más o menos b elevado al cubo. Eso me va a dar como resultado el primer término al cubo más o menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término a la prima más 3 veces el primer término a la prima por el segundo término al cuadrado más o menos el segundo término al cubo. Este sí hay que prestar cierta atención porque tiene cierto elemento que puede causar confusión. 2 más o menos 3. Todo esto elevado al cubo. Vemos la fórmula y nos dice el primer término al cubo, en este caso 2. 2 al cubo. Aquí, si el signo es positivo, todos van a ser positivos y no hay ningún problema. Pero si el término es negativo, yo aquí, pongo menos. 3 veces. Este 3 es de la fórmula, siempre va. El primer término al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado, producto, multiplicado por el primer término elevado a la prima o a la 1, que sería b, y en nuestro caso es 3. Más, aquí, si es todo positivo, todos son signos más, no hay ningún problema. Si es signo menos acá, aquí siempre va a ser más.
Los signos se van alterando, menos, más, menos, siempre y cuando sea negativo el binomio cubo, más 3 veces, este 3 es de la fórmula, siempre se coloca el primer término a la prima, que en este caso es 2, multiplicado por el segundo término al cuadrado, en este caso es 3, más o menos, si es signo menos, repito, aquí sería menos, el último término al cubo, en este caso es 3. Y aquí resuelvo la operación y me quedaría el resultado de ese binomio al cubo. Producto de una suma por diferencia. Yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, eso va a ser igual a los binomios a más b multiplicado por a menos b. Muchas gracias, queridos estudiantes. En esta ocasión damos por finalizada lo que es esta primera clase, esperando que puedan repasar lo que son los diferentes materiales que se encuentran en lo que es el curso de inventación académica, como algunos ejercicios que están ahí planteados. Pueden repasar lo que son las diferentes propiedades de los números naturales para poder resolver ciertas operaciones que se encuentran en un PDF que está en este mismo curso de administración académica. Sin más que agregar, compañeros estudiantes, me despido deseándoles éxitos en su labor académica y que su ciclo 1 2023 sea de lo más productivo posible. Muchas gracias por ver.